Bueno, acá en esta otra parte entonces ya hice un pequeño render en una capa oclusión. La oclusión les voy a explicar un poco en qué consiste. Oclusión es como generar sombras, esas sombras a un elemento cuando digamos la luz entra, entonces hay entre una interpolación entre refracción y las esquinas, todas las esquinas normalmente vienen sombreadas. Él genera todos esos, en esas esquinas difíciles de iluminar, entonces lo que hace es generar sombras para crear un elemento como más real. Se hacen de dos maneras, entonces una puede ser iluminación por iluminación, pero entonces mirando ya desde el punto de vista desde equipo no tengo la capacidad para hacerlo, entonces preferí hacerlo por materiales y generé varios materiales con el Mental Ray. Y entonces lo que hice fue generar varios layers y esos layers los coloqué a un lado en la capa donde dice Display Render. Ahorita les voy a mostrar dónde están ubicados, y desde allí creé varios que me van a permitir agregar elementos a esos layers. Entonces lo que hice fue normalmente todo lo que se agregan a la capa de fusión son toda la geometría poligonal, menos lo que son luces y cámaras, eso sí no se agrega, pero de resto todo lo que son geometría se puede agregar. Entonces lo que se hace es seleccionar y se agrega normalmente como les mostré ahorita, que se agregan acá en los layers, y para poder que lo visualicen entonces lo pueden ver con 4 y él les va a quedar totalmente negro. Entonces ahí se van a dar cuenta cuando lo tienen así transparente. Entonces pueden dar clic en una casilla y la otra para poder determinar qué capa tiene oclusión y cuál no tiene. Entonces acá ahora sí vamos a aplicar algunos materiales, y para eso vamos a irnos a Windows Rendering, Hypershake o Windows opciones, y vamos a buscar un material. En este caso voy a aplicar un material que se llama MIFAS Skins, material que me conserva opacidad y me conserva ciertas zonas de refracción. Entonces acá en esta capa si damos clic izquierdo o clic derecho, nos va a desplegar algunas herramientas del Mental Ray, y estas opciones van todas generadas, o nos desplegan todas las que son de la herramienta que hemos seleccionado. Entonces luego de eso vamos a buscar los materiales de ese Mental Ray y buscamos el MIFAS Skin. Este es un material más opaco, se maneja opacidad, pero a la vez se utiliza mucho para agregarlos a modelos orgánicos, y vamos a ensayarlo ya con las texturas aplicadas en el material, y vamos a renombrarlo para que no se nos vaya a perder con los otros que vayamos a agregar ahora. Bueno, entonces después de esto entonces seleccionamos nuestros polígonos y asignamos el material. Después de eso entonces vamos a el editor de atributos,
para mirar las opciones de nuestro material. Entonces desplegamos la pestañita y buscamos. Entonces acá aparecen todos los tipos de capas que hay que agregar. Entonces para ello les voy a mostrar desde el Photoshop. Vamos a abrir nuestra capa de textura, que ya agrega unos detalles como rasgaduras, suciedad, y vamos a aplicar estas sería pues como algunas de las capas que van dentro de ese material: la subdermal, la especularidad de color, epidermal, el bulk, el difuso, y vamos a ir guardando todas las capitas para luego nos las llevamos al editor de las opciones del material y las vamos a aplicar desde allí. Entonces para eso aquí en especularidad vamos a agregar algunas luces de más, que es donde nos va, mejor dicho, queremos que haya luz en esas zonas donde hay más luz. Entonces vamos a hacer vamos a pintar algunas zonas. Normalmente en personajes pues se hacen la nariz, frente, que es donde más luz le da, los labios, zonas así, pero acá vamos a agregar un poco. Luego de eso, entonces vamos otra vez de nuevo al Maya y vamos a abrir nuestro material y vamos a agregar en Overlay Color, que es la capa de color. Buscamos la textura, la difuso, que es la capa, la textura, la de color, y la vamos a meter en la carpeta de Source Image, y desde allí vamos a aplicarla. Entonces aquí tenemos algunas capas que ya son de los otros elementos. Pues es esta. Vamos a mirar nuestra carpeta y allí, luego de que digamos ya tenemos son casi 7 capas, la metemos en esa carpeta y ya solo es cuestión de ir aplicando. Entonces vamos a contar cuántas tenemos. Unos 60 imágenes más las que hay acá. Entonces eso nos daría casi 90 o 100 y algo imágenes. Entonces podríamos estar contando entre objetos para 6 o 7 capas, o sea que serían casi 8 o 12 objetos más o menos los que hay seleccionados. Normalmente eso es para disipar un poco las texturas. Entonces se mete todo lo que es refracción en una parte, todo lo que tenga opacidad en otra, y así se van dejando más fáciles para texturizar. Entonces vamos a mirar 91 textura. Ahí vienen incluidas todas las que son incluso ahí faltan las de normales, que es así, no las tengo acá, pero con la opción de boom, esta nos va a permitir trabajar igualmente. Lo que hace de normal es que trabaja la interpolación entre la gama de colores RGB y nos va a dar más profundidad en ciertas zonas donde se cree haber profundidad pero en realidad no lo hay. Pero entonces acá vamos a agregar este boom, que también nos va a permitir
agregar esos detalles a la geometría, y vamos a buscar nuestra capa. Pues aquí vamos a generar la de difuso, pues la de color. Entonces color, especularidad, no, esta no es. Color rocas, a la arriba, esta. Vamos a dar opens y abrimos. Acá habitualmente no se nos ve porque solamente está en estado material, pero cuando hacemos un render, desde el render podemos ir determinando qué materiales ya hemos aplicado. Entonces ahí ya muestra que hemos aplicado un material, y ahora sí vamos a ir mirando los otros materiales, o mejor dicho, las otras texturas que tenemos que aplicar en este mismo material. Entonces acá podemos ir modificando algunas opciones de este difuso y las otras que vamos a agregar. El epidermal, entonces este va a ser nuestro segundo material o textura, nuestra segunda textura, mejor dicho, que esta es la encargada de dar como esas ciertas zonas de profundidad, digamos cuando es una piel que trae ciertas zonas más oscuras o más rojizas que las otras. En este caso pues voy a buscarla acá para que me dé ciertas sensaciones de esa textura, que son un poco más rojizas, más oscuras. Bueno, entonces luego de eso vamos a agregar la subdermal, que esa sería pues como la que viene entrelazada con la anterior. La primera es un poco más de iluminación, y ya la segunda es un poco más rojiza y esas partes más oscuras. Entonces cuando hacemos la conversión nos va a generar un solo color, una sola gama de colores. Entonces si hacemos el render ya con estas texturas aplicadas, vamos a mirar cómo nos va quedando. Entonces acá vemos que no nos queda, no se nos visualiza. Entonces esto suele pasar es por la configuración del software, que normalmente cuando lo abrimos tiene algunas fallas, entonces no nos permite visualizar esas partes por el material. Hay varias opciones. Una puede ser porque no tenemos el material agregado en el objeto, o dos, es porque en realidad tenemos problemas con las opciones de Mental Ray, que no nos reconoce ese material, y por ende no se nos va a visualizar. O tres, que podría ser de que en realidad podría estar muy oscuro, pues podemos agregar una iluminación. Si con esta no nos da, es porque en realidad sí hay un problema de material o visualización del programa. Entonces ya podemos establecerlo con el render. Pues entonces lo podemos hacer, agregamos otro material que ese sí nos permita reconocer el render, pero entonces les voy a mostrar cómo agregamos las otras, así sucesivamente, y ya luego les muestro cómo nos quedaría habitualmente. Entonces agregamos la subdermal y vamos a ubicarla en la carpeta de texturas. Aquí en esta carpeta buscamos la subdermal, la de textura la aplicamos,
esta sería casi la tercera, la tercera. Difusa, piedra azul, tercera. Vamos a agregar una cuarta, que sería la de especularidad. Entonces acá en especularidad vamos a agregar esta especularidad color, que es la de, que es el nombre lo dice, es como es como una textura más de iluminación, pero esta me permite realizar un poco el color de la textura, darle pues como más tonalidad. Entonces acá vamos a buscarla y buscamos por color especularidad. Esta es esta de acá. Entonces esta lo que me hace es reconocer esas zonas blancas, me las realza, tiene como más, me las realza un poco. Cuando aplicamos el Pseuderma nos va a quedar un poco oscuras, entonces ya con esta nos va a realzar un poco la imagen. Ya podemos ir modificando los atributos a gusto de cada quien, para ir modificando la connotación de cada textura. Y ya vamos a agregar esta overall weights, que es la de especularidad de iluminación en las ciertas zonas donde vamos a querer que tenga más iluminación, donde pintamos ahorita, les mostré ahorita sobre la iluminación, algunas zonas blancas. Entonces esta es un poco más negra porque normalmente tiende a reconocer las zonas más iluminadas, y como ya aplicamos la anterior, entonces esas zonas oscuras nos va a quedar un poco más iluminada. Entonces acá nos va a agregar iluminación tras iluminación, pero nos va a contrastar con la imagen. Entonces acá vamos a agregar la especularidad, esta se viene sola, como en esas zonas que queremos, como las que cae el sol y hay como más iluminación. Y luego de eso entonces vamos a generar nuestra última capa, que es la de Boomman, y aquí podría ser la de normales o podría ser la que tenemos ahorita. Entonces ese primario lo podemos subir a 1, y el primary weight por ahí a 500, 800 más o menos, podríamos subirlo para que nos quede un poco más iluminado. Entonces aquí vamos a buscar la de Boomman Mapping, y encuentran todas las opciones del material. Entonces miramos acá en Shade, aplicamos el Boom. Entonces este es lo que hace es reconocer esas zonas oscuras y les da profundidad, y ya lo que es las zonas blancas, entonces las realza un poco. Y desde aquí podemos ir modificando, desde el Boom podemos ir modificando las diferentes profundidades e invertir si es necesario hacerlo. Entonces vamos a buscarlo. Boom Rock es este, un poco más oscurito. Bueno, entonces ya acá vamos a darle clic en la pestañita y nos devolvemos un poco para bajarle, tenemos que ir modificando el atributo de la textura.
normalmente está en 1000, entonces lo voy a dejar por ahí en 0.100, 0.200, que como son roca, entonces quiero que también tenga como esa, tenga más volumen que las otras. Es acá 0.200. Bueno, pues esto, cuando vayamos a agregar opciones, entonces ponemos más cuidado, porque si las dejamos todas a 1000, entonces esto nos va a comer mucho más render, y nos va a pesar mucho más porque tenemos un boom aplicado. Entonces ahí tratar de manejarlo mesuradamente lo más bajo posible. Entonces vamos a hacer un render a ver cómo nos queda, y vamos a ver que algunas zonas blancas fueron las que se dejaron en la especularidad de iluminación. El epiderma en las zonas más rojizas, subdermal un poco más de sombra, de luz, y ya pues con todas las capas aplicadas vamos a ver cómo se nos ve. Entonces ya cuando tengamos todas las capas aplicadas, vamos visualizando que otras herramientas o opciones podemos ir modificando para tener como la contextura adecuada. Entonces acá podemos ver cómo nos quedó la textura, y si lo miramos en modo o perspectiva, también la podemos visualizar un poco. Entonces luego vamos a hacer lo mismo con todos los elementos de la escena, y uno a uno vamos a ir aplicando los materiales dependiendo si son reflectivos o si son de opacidad. Hay unos más translúcidos que otros, entonces dependiendo de la translucidez que tenga. Acá son rocas, entonces traté de manejarlo con la opacidad adecuada. Vamos a mirar, a ver aquí. Ya luego les voy a mostrar dónde aplico los otros materiales.